Hola, Elsie. Hola, Ale. Gracias por aceptar esta invitación para conversar un poco de ciencia. Gracias a ti por invitarme. Ella es Elsie Cruz, ingeniero en biónica y está por terminar una maestría en ciencias de la computación. Su trabajo es muy interesante, es la razón por la que la invité. Y bueno, tengo varias preguntas que hacerte. La primera, ¿por qué elegiste estudiar una maestría en ciencias de la computación? Claro, pues yo traía un proyecto de investigación desde la licenciatura que con el tiempo fue creciendo y creciendo más. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho trabajar en mi proyecto, que era algo que realmente me apasionaba. Y entonces empecé a querer hacerlo pues más grande, ¿no? O sea, dado que tenía potencial para crecer, fue como de, ¿por qué no? Pero para eso pues necesitaba aprender más cosas, necesitaba ser más pro en esos temas y por eso decidí empezar una maestría en ciencias computacionales. Ok, nosotros nos conocimos en una materia, siempre se me olvida, clasificación Clasificación inteligente inteligente de de patrones. patrones. Ajá. Y ahí fue donde me enteré de tus proyectos, de tu proyecto de investigación, y se me hizo sumamente interesante. Y sobre todo porque no es normal que alguien en una tesis de licenciatura mm, se meta tanto en los temas y que sea algo que yo considero que sí tiene un impacto y además tengo entendido que funcionó y se implementó y trabajaste en un hospital con una doctora. Sí, bueno, todo empezó en pandemia cuando empecé a tomar cursitos de deep learning, de machine learning, de esas veces que estás encerrado en tu casa y ya no sabes qué hacer. Ajá. Entonces tenía que hacer mi proyecto, mi tesis de licenciatura y la verdad es que exploré muchos temas, pero como que ninguno me hizo clic hasta que encontré trabajar con cáncer de mama. Entonces, bueno, supongo que también el ser mujer me ayudó como a conectar más con el tema, ¿no? Y la verdad es que el cáncer de mama lo vemos en todas partes. O sea, yo siento que al menos cada una de las personas que yo conozco conoce a otra persona o tiene algún familiar o algún amigo o alguien que con el que conecte también que tenga o haya tenido cáncer de mama, ¿no? Entonces es Ujú. una enfermedad muy común y cuando empecé a trabajar con eso, como que me hizo clic, ¿no? Entonces empecé a meterme más en el tema, eh, busqué crear un compañero de investigación con un hospital porque yo buscaba que, pues sí, trabajar con, con mastografías, pero que fueran mastografías que tuvieran relevancia, ¿no? Aquí en México, no Ajá. mastografías que, bueno, hay muchos datasets que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, de Brasil, de Portugal, eh, que están disponibles para que uno nada más los descargue y ya juegues con ellos y los metas algoritmos y veas qué sale, pero que realmente ninguno nos representa a nosotros, población mexicana. Ujú. Entonces, como que mi primer acercamiento a este tema fue, ok, quiero hacer esto, pero quiero que sea algo real, ¿no? No algo de simulado de que utilice imágenes chinas para entrenar mi modelo, ¿no? Ajá, sí. Entonces busqué un camino de investigación, me alié con el ABC y ligué mi tema de tesis con otra tesis del ABC, que era de una doctora radióloga que ella lo aborda pues desde la parte médica y entonces yo desde la parte pues tecnológica, ¿no? Y así empezamos a trabajar, recabamos muchos pacientes que iban llegando al hospital, se atendían, entonces recababa las imágenes, su diagnóstico, pues qué era lo que tenían, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que podíamos aplicar esos algoritmos desde muchas perspectivas, ¿no? Empecé intentando aplicarlo para que clasificara la imagen de acuerdo al diagnóstico. En radiografía se tiene una escala del 0 al 6, pero donde las importantes son del 1 al 5, ¿no? Entonces, un radiólogo al final de que analiza toda la imagen, tiene que decir, ah, esta imagen es categoría 1, súper benigno, o no tiene nada, ¿no? O es categoría 5, súper maligno, ¿no? Ya vaya urgente al oncólogo para que le hagan su plan de tratamiento. Ujú. Entonces, mi objetivo inicial era ese, que uno metiera una imagen,
y le saliera la categoría, y eso sin haber analizado el radiólogo la imagen, ¿no? Entonces que se pudieran organizar los pacientes porque se acumulan durante el día, ¿no? Entonces al final del día el radiólogo tiene que ir interpretando cada uno, y a veces ya los últimos pacientes pues ya uno ya está cansado, ya se quiere ir, Ujú. entonces sí tiende a haber en estas ramas un poco de varianza entre los diagnósticos, que finalmente, o sea, el diagnóstico final tiene que ser validado por dos médicos, ¿no? Entonces, al Ajá. menos. Entonces, como que ahí se compensa. Pero sí, mi objetivo inicial era que pues metieran todas las imágenes del día, se organizaran de acuerdo a la categoría que el algoritmo había dicho, por ejemplo, que empezaran a diagnosticar las que tenían mayor probabilidad de ser malignas y dejar al último las que tienen muy poca probabilidad de ser malignas y que parecen ser o indica todo que son benignas, ¿no? Entonces así el médico atiende primero a las que son más urgentes y luego a las que ya no urgen Ok. tanto, ¿no? Y de ahí empezamos a ver muchas cosas, o sea, trabajando con mastografía te das cuenta que puedes hacer algoritmos que clasifiquen tumores, que clasifiquen calcificaciones, que como por ejemplo que comparen la similitud entre la mama derecha y la mama izquierda, que también es un parámetro que revisan los radiólogos para diagnosticar si hay algo anormal. Entonces, así fue creciendo y creciendo el prototipo, ¿no? Y finalmente sí se implementó, o sea, tenemos ahí nuestro diseño web en donde uno pone su imagen, le da la categoría, también puede pusharle el botón de nódulos y automáticamente se buscan nódulos en toda la imagen. Y así, o sea, sí se creó ese prototipo. No se está implementando en el día a día en el hospital, porque para ese tipo de prototipos se llaman CAT, que son los sistemas de diagnóstico asistido por computadora. Eh, Se requiere una gran cantidad de pacientes para validar que el prototipo funciona bien. Ok. Y la verdad es que durante el tiempo que trabajamos no son suficientes los pacientes que se recopilaron para poder decir, ah, sí, estoy súper segura de que mi algoritmo o mi prototipo va a funcionar al 100% todo el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, no es algo que hayamos descartado, simplemente seguimos trabajando en recopilar más y más pacientes para que eventualmente podamos validar que nuestro prototipo está funcionando correctamente. Creo que algo que sería interesante que comentes es cómo se hace un clasificador. Porque creo que ahora muchos han escuchado temas de inteligencia artificial, pero no saben exactamente en qué consiste. Entonces, pues tal vez de manera que algunos que no están metidos en ciencias de la computación pudieran entender un poco qué, qué es lo que conforma un clasificador. Sí, claro. Bueno, los clasificadores son algoritmos que pueden entrar en la inteligencia artificial y específicamente en el paradigma supervisado. Y esto quiere decir que nosotros supervisamos lo que el algoritmo está aprendiendo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener un conjunto de datos, que estos datos pueden ser datos de todo tipo. Pueden ser imágenes, pueden ser video, pueden ser audio, pueden ser texto. No sé, últimamente incluso se han incursionado datos en PDFs, se etiquetan los PDFs por completo. Hay muchos tipos de datos y, y todos estos datos tienen una característica, y es que el dato por sí solo tiene asociado una clase o Ujú. lo que nosotros le estamos diciendo que es o a lo que pertenece. Entonces, si yo tengo una imagen de una mesa, la imagen de la mesa va a tener una etiqueta donde diga mesa, ¿no? Sí. Si yo tengo una imagen de una silla, va a tener una etiqueta que dice silla. Entonces, esto entra al algoritmo, al clasificador. El clasificador, pues depende del tipo de clasificador, va a asociar ciertas características que ve en la imagen y va a decir, ok, creo que estas características me ayudan a definir si es una mesa o una silla. Eh, Hay muchos tipos de clasificadores, ¿no? Entonces las características que considere pues van a ser muy variables, o sea, depende del clasificador, pero finalmente el clasificador va a tratar de predecir, dada una imagen nueva, a la que yo no le digo qué es, va a decir, ok, ya vi suficientes imágenes de mesas y sillas, me siento listo para clasificarlas. Entonces le Ajá. metes una imagen que ya no trae etiqueta, como en el
mundo real, o sea, que tomas una imagen y yo no le digo qué es. Entonces el clasificador va a decir, ok, si tiene, por ejemplo, no sé, una superficie plana o el color, la característica que haya aprendido, va a tratar de decir, ok, yo creo que esto es una mesa, ¿no? O te doy un porcentaje. Por ejemplo, usualmente los clasificadores te dicen como, estoy en un 70% seguro de que esto es una mesa, ¿no? Ok, ajá. Entonces se le asocia esa etiqueta y entonces a la salida el clasificador te dice, ah, esto es una mesa. Eh, Algo que pasa con, que a veces no comprendemos con las inteligencias artificiales es que creemos que pueden hacer todo, ¿no? O sea, que son capaces como ChatGPT, ¿no? Que son Ajá. capaces de decirte todo y tienen todo el conocimiento del mundo. Y la verdad es que no, porque dependen de sus datos. Entonces, si yo hago un clasificador que sabe identificar entre una mesa y una silla, y yo le meto una foto de un gatito, es más probable que me diga, o sea, no me va a decir es un gato, ¿no? Es más probable, por ejemplo, si la mesa, todas las mesas que le metí son de este color, como cafecito, pues me va a decir que es una mesa, pero no Ok. porque sepa identificar o no sepa identificar un gato, sino que simplemente en sus datos no venían imágenes etiquetadas de gatos, ¿no? Entonces no sabe lo que es un gato y va a asociar con las características que vea, por ejemplo, si es el color, pues a lo que en su base de datos tenga que es más cercano, ¿no? Entonces, los clasificadores son supervisados por eso, ¿no? Porque van a tratar de asociar lo que hayan aprendido con lo que entra al sistema, ¿no? Entonces, si entra algo que no está dentro de sus datos con los que fue entrenado, pues simplemente no lo va a hacer, ¿no? Ok. Eh, Ahora que estás comentando esto del clasificador, una de las cosas que a mí me gustó mucho en esta materia de clasificación inteligente de patrones fue cuando vimos las distancias. Y a lo mejor es complicado que le platique a todos hablar de estas distancias, pero voy a tratar de expresarlo, cómo lo viví. Porque el punto fue que el clasificador clasificaba con el algoritmo de simplemente medir la distancia que había de un objeto a otro. Ajá, entonces, ¿qué tan cercano estaba? Si estaba cerca, ya decía, "Ah, es de este tipo". Pero cuando nos metimos en otras dimensiones, que fue así de, bueno, pues no, no solo tenemos las dimensiones que hay aquí, ¿no? Entonces, tenemos más dimensiones que son los atributos que estábamos midiendo y pues no lo podemos medir aquí o no lo podemos dibujar, pero sí sabemos las matemáticas para hacerlo. Y ese simple hecho me impresionó mucho. Fue así como, wow, puedo trabajar con muchas dimensiones y puedo medir esa distancia. Esa parte, no sé, como que me volvió a jalar a las matemáticas. Sí, claro. Pero bueno, regresando al tema, a tu tema, ¿cómo crees que puede impactar tu investigación a la sociedad? Bueno, en principio lo imaginé así y es que la población, o un poquito más de la mitad de la población actualmente son mujeres, ¿no? Y las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pues tienen riesgos a padecer cáncer de mama, ¿no? Y el cáncer de mama es una enfermedad que circula en el día a día, o sea, siempre vas a encontrar a alguien que ha tenido cáncer de mama o cuya mamá o abuelita, tía, hermana ha tenido cáncer de mama, o sea, es algo que es muy frecuente encontrar. Y la verdad es que las mujeres que viven en ciudades grandes, como por ejemplo aquí la capital o las capitales de los estados, pues tienen o son privilegiadas porque tienen acceso a servicios de salud tanto públicos como privados, ¿no? Ujú. En donde se pueden atender, pueden tener un diagnóstico temprano, pueden tener un tratamiento que no sea tan invasivo o tan fuerte o agresivo. Entonces, la verdad es que las formas de tratarse en la ciudad o en las ciudades grandes son muy distintas
a cómo vive una mujer en un pueblo. Entonces, en lo personal yo soy de Veracruz y vengo Ujú. de un pueblo o Ok, crecí si bien vivo en la capital ahora, pero durante mi vida viví en pueblitos muy chiquitos en donde si te fracturas el brazo, a veces es más probable que te lleven con un huesero ok. a que llegues al hospital por el dolor, ¿no? Porque está en el pueblo más cercano, a 2 horas de donde tú estás. Entonces, la verdad es que también haber vivido de esa manera te deja muy, pues, impresionada de cómo es que la gente ya en los lugares más alejados de las ciudades, pues se atiende, ¿no? En Ajá. cualquier tipo de emergencia médica. Entonces, imagínate una mujer en un pueblito que siente una bolita en su seno y realmente no puede saber qué es, ¿no? Y quizás tenga la fortuna que, por ejemplo, durante octubre se hacen las campañas masivas para mastografía en todo el país. Eh, pues vaya alguien y le haga una mastografía, ¿no? Y ella le diga, ah, tengo una bolita, ¿no? Ajá. Sin embargo, por ley, o sea, esas mastografías se llaman de tamizaje y son personas que van a lugares, hacen mastografías y ya luego, después de que hicieron todas, regresan y empiezan a interpretar los resultados, ¿no? Entonces empiezan a decir, ah, esto es benigno, esto es maligno. Y ese proceso puede tardar hasta 4 meses. Ok. Entonces, alguien que se hizo una mastografía en un carrito de mastografía que llegó a cierto pueblito va a tardar a lo mucho 4 meses para recibir su diagnóstico. Y esos 4 meses pudieron ser muy importantes, Sí puede ser la diferencia, ¿no? Entre... sí, entre detectarlo a tiempo o ya en un estado muy avanzado. Entonces, mi objetivo inicial fue pensar en esas mujeres y decir, necesitamos algo que nos ayude a categorizar cuáles son las mujeres que necesitan atenderse antes y Entonces, después. esto podría resultar en que, digamos, ese escenario donde están en un pueblito, eh, que reciban su diagnóstico inmediatamente. Quizás no inmediatamente, pero sí en menor tiempo de lo que ya lo hacen. Y me refiero a esto porque si bien en México no se puede hacer el diagnóstico automático por computadora, eso sí es ilegal. Sí, pero no, no me refiero a que se pueda hacer ahorita. O sea, potencialmente la tecnología podría llevar a que en ese momento le digan, ah, bueno, ¿tienes esto? Sí, claro que sí. Quizás no en ese mismo momento, porque digo, a veces las mastografías se hacen de forma masiva, pero sí Ok, en un transcurso de un día o dos. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en hospitales privados te hacen la mastografía en la mañana y en la tarde o a más tardar al otro día, al mediodía, ya está tu resultado. Entonces, más o menos esa es la tendencia. No se entregan así de que te la hacen y ya te dicen, ¿no? Eh, Porque como te decía, el diagnóstico tiene que ser verificado por al menos 2 médicos, ¿no? Entonces es un poco complicado el que uno termine su diagnóstico y luego el otro lo revise, ajá, pero se hace. Entonces el objetivo de este algoritmo es que, como te decía, como se junta un gran volumen de imágenes, que primero, antes de que el médico las vea, o empiece como fueron llegando las pacientes y así empiece a revisarlas, mejor todo ese volumen se meta al sistema y el sistema te diga, ah, estas primero porque yo sospecho ok, que estas no están tan bien, ¿no? O sí, sea, tienen algo ahí que me intriga o que yo digo que hay una cierta probabilidad de que puedan ser cáncer, ¿no? ajá, Y ya después, chécate estas que quizás son no tan probables. Y después ya las últimas son las que estoy casi seguro de que no tienen nada, se ven muy normales. Entonces el médico, en vez de empezar a diagnosticar así como llegaron las pacientes, empiece, quizás la última sea la que tenga cáncer de mama y ah, fue la claro, última en ser revisada, ¿no? Entonces sí, empiece quizás por esa, que el algoritmo dice que es más probable que tenga cáncer, y entonces empiece a revisar esa y su diagnóstico sea el que sale más pronto, y entonces pueda ir a la clínica más cercana a decir tengo un diagnóstico con cáncer de mama, ¿no? Y necesito que me atiendan. Entonces de pasar a esperar 4 meses para saber que tengo cáncer de mama y luego hacer cita para que me atiendan, pues de pasar a que me lo den en un periodo más corto, quizás en días, y acudir a mi clínica más cercana, ¿no?
Supongo que también esto es, no solo beneficia a la gente, sino también se puede convertir en una herramienta de ayuda para los médicos. Eh, Más allá del miedo de decir, vienen ciertas tecnologías a quitarnos el trabajo, pudiera ser más bien una herramienta, ¿no? Sí, claro que sí. En general, quienes diagnostican las imágenes, por ejemplo, de radiografía, pues son los radiólogos, quienes han estudiado medicina general y luego se enfocaron en radiología. Y si llegas hasta ese punto, cuando eres radiólogo, vamos a decirlo así, general, pues puedes diagnosticar imágenes que tengan fractura de brazo, de pierna, los que checan el tórax, cerebro, todo, ¿no? Pero la verdad es que hacen de todo y no son especialistas en algo en específico. Entonces, quienes se dedican a diagnosticar mastografías o idealmente deberían tener una especialidad en solo trabajar Ok. con imágenes de mama. Y la verdad es que suena muy bonito, pero si nos ponemos a contar cuántos médicos radiólogos se especializan solo en trabajar con imágenes de mastografía y todo lo que hacen es diagnosticar la glándula mamaria, la verdad es que en México tenemos entre 650 Ok. a lo mucho 700 médicos hasta donde realicé en este año. Sí. Eh, y es que, o sea, si lo piensas así, o sea, 600 médicos para la mitad de la población en México, que son mujeres, la verdad es que el trabajo es infinito, o sea, no Sí, hay sí, forma sí. de que esos 600 médicos que son especialistas en glándula mamaria diagnostiquen a todas las mujeres de México. Entonces, creo que esta herramienta va a ayudar también mucho a los médicos que solo son radiólogos o que están terminando radiología para entrenarse al diagnóstico de la glándula mamaria. Entonces, igual volvemos a los pueblitos donde solo hay un médico y solo hay un radiólogo y ese radiólogo diagnostica todo, ¿no? Desde el niño que se cayó y trae la pierna rota hasta la mujer que se siente una bolita y cree que tiene cáncer, ¿no? Ok. Entonces, eh, ese médico quizás no sea un especialista en glándula mamaria, pero quizás pueda ayudarse de nuestro algoritmo para decir, ah, ok, el algoritmo me está diciendo que hay algo sospechoso y quizás yo no veo nada todavía, ¿no? Ujú. Entonces me fijo con más atención o hago un estudio que me complemente lo que ya tengo para poder ver si efectivamente hay o no un cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo planteamos en este panorama, o sea, 600 médicos no van a poder. Sí. Sí, sí son Entonces, muy pocos. no es que el algoritmo les vaya a quitar el trabajo, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Pero sí puede ayudar a muchos radiólogos en ciudades lejanas, donde solo son ellos, a poder diagnosticar cánceres con mayor precisión, ¿no? O exactitud. Ya hablamos de la parte buena de la ciencia, porque evidentemente lo que tú estás haciendo es algo benéfico para la humanidad, pero también hay un sector de la población que le teme mucho a todos estos avances tecnológicos, particularmente a la inteligencia artificial. Y, bueno, no solamente un sector de la población, incluso los que estamos un poco más metidos, sabemos que sí hay cosas que pueden salir mal. Y por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor peligro para la humanidad dentro de la ciencia o con el avance de todas estas tecnologías de la inteligencia artificial? Fuera de lo que muchos pueden pensar de que la inteligencia artificial un día tomará conciencia y nos dominará a todos, o que los robots se van a convertir en Terminators. Ajá. La verdad es que desde mi perspectiva yo creo que el mayor riesgo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, porque la verdad es que el ingenio humano sobrepasa por mucho a las inteligencias artificiales Ujú. y entonces a veces sí vemos personas que aprenden algo y luego fuera de pensar cómo se puede utilizar eso para el bien, empiezan a crear escenarios, ¿no? Donde puedes Ajá. utilizarlo para
afectar o tener un beneficio encima o sobre otras personas, ¿no? Ok, sí. Entonces, sí, o sea, como te mencionaba antes, las inteligencias artificiales pues no son seres o entes o nada por el estilo, son un programa que existe en una computadora que si la apagas pues deja de funcionar, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, no son algo que tenga conciencia sobre sí mismo y ningún día van a despertar y van a decir, ah, ya me cansé de servirle a la humanidad y ahora voy a ser mala y los voy a matar a todos. No, Ok, la verdad es que no. Las inteligencias artificiales tienen una limitación que se restringe a los datos con los que fueron entrenados. Incluso ChatGPT, aunque podemos pensar que lo sabe todo, la verdad es que lo sabe todo hasta 2021, creo, me parece. ajá, creo que el otro ya lo entrenaron hasta el 22, Dos. pero sí, Entonces, en algunos casos de ChatGPT, pues no vas a ver que la reina Isabel se murió. Que es era cierto. un caso clásico que apareció ahí cuando fue el boom de ChatGPT de que no sabe que está muerta. Ajá, Y es precisamente por eso, o sea, aunque ChatGPT parece ser que lo sabe todo y te puede contestar cualquier cosa, yo me puse a jugar con él. eh, la verdad es que están limitados a los datos y estos datos pueden ser billones y trillones, ¿no? Y eso va a hacer que nuestra percepción de estas inteligencias artificiales pues sea que pueden hacerlo todo, pero la verdad es que aunque sean trillones de datos, pues no, o sea, siempre va a haber algo que esté fuera de su alcance, ¿no? Entonces, y la verdad es que a veces cuando tenemos, o sea, en toda la historia de la ciencia siempre ha habido épocas en donde un nuevo avance se piensa para hacer el bien, pero luego llega alguien ingenioso ok, que dice, ah, esto también lo puedo utilizar, ¿no? Y es así como han surgido armas, han surgido estos ataques bioquímicos, han surgido muchas cosas, ¿no? Que ponen en riesgo nuestra existencia, pero que somos nosotros mismos quienes la crearon, ¿no? ajá. Entonces, la verdad es que siento que en la parte tecnológica pasa lo mismo, o sea, Sí, entonces tú dirías que no es la tecnología, es el uso que se le da. claro, definitivamente, o sea, la tecnología por sí misma no tiene un bias o no está sesgado hacia ser bueno o malo. Más bien, el uso que nosotros le damos a la tecnología se sesga. Por ejemplo, los algoritmos, por ejemplo, supongamos que tenemos un algoritmo o una IA que te va a hacer comentarios en redes sociales. Entonces, si yo creo un chatbot y lo entreno con lenguaje ofensivo, Ujú, obviamente mi chatbot no va a aprender a decir, hola, buenos días, eres arte, y ahí en tus comentarios, ¿no? ajá, O sea, no, obviamente no, va a aprender a hacerte comentarios ofensivos en tus redes sociales, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí no es que la tecnología o el chatbot por sí mismo sea malo, sino que está mal entrenado, ¿no? Porque alguien así lo entrenó, pero ese alguien era consciente de los datos con los que estaba entrenando su chatbot. Entonces, en ese punto, yo siento que somos nosotros mismos quienes a veces, quizás por ignorancia o intencionalmente, hacemos cosas ajá. que no deberíamos hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que o sea, a lo largo de toda la ciencia siempre la humanidad ha sido su propia arma en contra, ¿no? Entonces, no creo que sea la tecnología o la ciencia por sí misma, sino el uso El uso que se le que da. se le da, exacto. Dos preguntas más. Ok. ¿Tu lenguaje de programación favorito? Uf. Mi primer lenguaje de programación fue Python Ok, y eso fue, lo aprendí en la prepa y cuando entré a la universidad pues aprendes los clásicos, ¿no? Como C++, ajá, Java, pero sinceramente yo conocí a Python desde, o sea, fue mi primer lenguaje de programación y tiene una cierta desventaja porque una vez que aprendes Python y es muy fácil, se te sí, hace más difícil aprender C o Java porque son estructuras más complejas, ¿no? Es un poco diferente. Entonces, yo aprendí Python, aprendí C, Java. La verdad es que no soy muy buena en esos dos porque mi cerebro funciona con Python. ok, Entonces, mi lenguaje favorito es Python por siempre. O hasta sí. que llegue uno más fácil.
Y además si eres muy bueno en Python, Creo hasta donde que recuerdo. sí, o sea, creo que como aprendí a imaginarme las estructuras de datos en Python, las manejo bien y sé cómo, ¿no? Entonces, creo que eso me da una ventaja sobre mi pensamiento de lógica de programación en otros lenguajes. Ok. Bueno, pero Python es un lenguaje, creo que sí es muy cómodo. ¿Consideras que tiene solo ventajas o tiene alguna desventaja sobre los demás? No, claro que tiene desventajas. El principal, podría decirse, o el que es más visible, es el tiempo, ¿no? Ajá. Que lleva a trabajar con Python. Sí, pero bueno, por ejemplo, a mí, en lo personal, que yo solo hago investigación, el tener estas librerías para trabajar imágenes, para trabajar texto, para no construirlo todo tú, te ayuda mucho a que sea más fácil de implementar, aunque la implementación sea un poco más tardada, ¿no? O el entrenamiento de estos modelos sea más tardado. Pero lo digo porque yo trabajo en el área de la investigación, entonces si un día se me ocurre y despierto con ganas de hacer, eh, no sé, diseño de proteínas, puedo fácilmente agarrar una librería de Python e implementarla y ya Ajá. queda, ¿no? Eh, y en investigación siento que esto es muy útil porque te permite explorar muchas cosas. Sin embargo, siento que si yo ya quisiera meterme en la parte más de la industria, ¿no? De hacer deploy de modelos, de sacarlos ya en funcionamiento, pues sí tendría que aprender otro lenguaje de programación. Pero sinceramente, yo desde mi área, que es la investigación, prefiero mucho Python. No trabajo en la industria, entonces no me preocupo por hacer los tiempos de procesamiento más rápidos. Ajá. Pero hay muchas cosas que están en Python. Ahora que Elon Musk puso el código de Twitter, Mm, me puse a ver, la mayoría está hecho en Python. La mayoría. es que la verdad es muy fácil de empezar a crear, ¿no? O sea, Ajá. sin preocuparte tanto en que si la variable es un arreglo y qué tipo, la dimensión. O sea, a mí, por ejemplo, yo me olvidé de declarar variables al inicio de mi código, ¿no? Ajá. Que era algo de que en Python pues solo llegas y en donde se te ocurra meter una variable la metes, ¿no? Sí, Sin sí, tener que exacto. decirle esta variable es global o está en esta o se hereda de esto. La verdad es que a mí hacer eso me estresa mucho porque como ya no lo pienso así, yo solo llego y empiezo a declarar variables. Sí, sí, O pues sea, empiezo a puedes hacer empezar a trabajar. código. Con nosotros tienes que tener toda una estructura Exacto. de qué es lo que voy a hacer y como que ya tienes el mapa. Y en Python es, no sé, pero puedo empezar. Exacto, y eso te permite mucho estar jugando, explorar cosas, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, a mí las notebooks me gustan mucho porque quizás no estoy segura de que algo vaya a funcionar y hago una celdita ahí y ahí le pico y hago mi prueba interna y ya digo, ah, sí funciona, ya lo pego en mi código, ¿no? Ajá. Y por último, ¿qué es lo que más disfrutas de la vida? Todo. Ah. No, la Todo, verdad, hasta el todo. dolor. Todo hasta la verdad, cuando uno está escribiendo la tesis, está así como, ¿por qué decidí hacer esto? ¿En qué momento pensé que esto era una buena idea? Claro, yo también. ¿Qué diablos tengo que estar escribiendo tanto? Sí, ¿no? Siempre va a haber momentos así en los que, o sea, a mí me gusta mucho hacer ciencia, me gusta mucho la investigación y a veces, o sea, incluso cuando son como mi tema de investigación que lo super adoro, sí hay momentos o hay días en los que digo, ay, ¿por qué me hago esto a mí misma? Porque soy yo. No, la verdad es que afuera de hacer ciencia y que también lo disfruto mucho, hay muchas otras cosas que me gustan, como pasear con mi perro, cocinar, ver a mi familia. La verdad es que sobre todo mi familia es algo que aprecio, aunque considero mi familia muy pequeña. Ajá. Eh, entonces, o pasar ahí, también la pareja es importante, ¿no? O sea, tener un equilibrio entre que te pases 30 horas escribiendo tu tesis ahí seguidas, ¿no? Y, y hacer otras cosas. La verdad es que sí me gusta mucho salir, caminar, y pues nada, de todo, todo lo disfruto. Aprecio mucho la compañía de las personas que tengo cerca y la verdad es que yo siento que mi círculo es un poco cerrado, pero me enfoco mucho en esas personas, entonces me gusta como
dar atención, tener esa Ajá. compañía cerca, ¿no? O sea, dar y recibir. Sí, pero de todo se hace. Ok, pues muchas gracias por haber estado en esta conversación. Ella es Elsie Cruz y seguramente vamos a estar escuchando de ti más adelante porque o sea, la realidad es que eres una persona muy joven en la ciencia. Terminaste tu licenciatura y inmediatamente pasaste a la maestría y creo que vas a estudiar el doctorado, Sí. vas a seguir haciendo investigación. Por poner alarma laboral 5 años. Sí, pues muchas gracias por esta conversación y pues estaré pendiente de tus logros y a ver si en otra ocasión platicamos otra vez.